Muy bien. Bueno, acá tenemos entonces los tipos de sujeto. Fíjense que la parte del sujeto siempre tiene que ver con la construcción sustantiva que venimos trabajando, ¿sí? Con el núcleo del sustantivo y sus modificadores. Y existen tres tipos de sujeto. El sujeto expreso simple, ¿sí? Que ahí tenemos la abreviación SES, que significa que tiene solo un núcleo del sustantivo. ¿Sí? Estoy hablando de un solo tema, de una persona o de un objeto. ¿Sí? Después tenemos el sujeto expreso compuesto, que se abrevia SEC, que tiene dos o más núcleos del sustantivo. Ahora vamos a ver ejemplos. Y por último, el sujeto tácito, que se abrevia ST, responde a un pronombre personal. Ahora vamos a pasar al análisis, ¿sí? El pronombre personal, acuérdense que son primera, segunda y tercera persona del singular, con yo, tú, él, o primera, segunda y tercera persona del plural, nosotros o nosotras, vosotros, vosotras o ustedes, ellos o ellas. Y acá vamos a ver unos ejemplos. Fíjense, estas oraciones las saqué del párrafo que está en la actividad que les voy a enviar luego, ¿sí? Para que ustedes la retomen y la puedan leer cuantas veces sea necesario y también ver este video como para poder recordarlo. Acá hay un ejemplo que dice la primera oración: un hombre cruzaba un campo, se encontró con un tigre y huyó. Bueno, acá tenemos dos partes de una oración, ¿sí? Acuérdense que la oración empieza con mayúscula, termina con un punto, ¿sí? Eso es muy importante. Y tenemos dos partes. Vamos a analizar la primera parte donde está la coma, ¿sí? Ahí termina la primera parte. Y dice, un hombre cruzaba un campo. Bien, yo acá lo primero que tengo que identificar y hacerme en el análisis sintáctico son preguntas de análisis justamente que me tengo que hacer continuamente. Y esas respuestas van a ser parte del análisis. Entonces, un hombre cruzaba un campo. ¿De qué estoy hablando acá? ¿De qué persona u objeto? El hombre, ¿sí? Entonces, el hombre es el núcleo del sustantivo. Ahora, me pregunto, ¿qué es lo que está haciendo el hombre en esta oración? Cruzaba, ¿sí? El verbo cruzaba es el núcleo verbal. Bien, una vez que tengo identificado el núcleo del sustantivo y el núcleo verbal, ahí puedo empezar a separar en sujeto y predicado. Por lo general, a partir del verbo, todo lo demás de la oración es predicado. Y la parte de la construcción sustantiva es el sujeto, ¿sí? Donde hay modificadores directos, indirectos, aposiciones y modificadores indirectos comparativos. Esa es la parte del sujeto como para que ustedes lo puedan identificar, ¿sí? Es importante. Entonces, ¿quién cruzaba un campo? Un hombre. Un hombre, toda la construcción sustantiva, es el sujeto expreso simple. ¿Por qué simple? Porque tiene un solo núcleo. Estoy hablando del hombre, nada más. Un sería modificador directo. Todo lo demás es predicado. Cruzaba un campo. Es predicado verbal simple porque tiene un solo núcleo verbal. ¿Sí? En esta clase no vamos a ver qué significa un campo porque esto tiene otro significado que lo van a ver más adelante, ¿sí? Así que acá no le pongan modificadores o nada porque tienen otro nombre, ¿sí? Así que en la parte del predicado solo vamos a anotar el verbo. ¿Estamos? Esto es una oración bimembre. ¿Por qué? Porque tiene sujeto, porque tiene predicado, porque tiene un núcleo del sujeto y tiene un núcleo verbal. ¿Sí? Tiene dos miembros, sujeto, predicado, núcleo del sustantivo, núcleo verbal. Entonces le pongo oración bimembre. Y la otra parte de la oración dice, se encontró con un tigre y huyó. Entonces mi pregunta es, ¿de qué está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Quién se encontró con un tigre y huyó? El hombre, me lo dijo la oración anterior. Entonces el hombre responde a él, ¿sí? Cuando me responde con un
pronombre personal, es un sujeto tácito, porque no está explícito en la oración, ¿sí? Me lo nombró antes. Entonces es importante, para no repetir el hombre, se usa este tipo de construcciones en las oraciones con sujeto tácito, ¿sí? Porque responde el pronombre él. Entonces, ¿quién se encontró con un tigre y huyó? Él, ¿sí? Que estoy hablando del hombre. No lo nombro porque ya lo nombré en la oración anterior. ¿Dónde está el verbo acá? Encontró y huyó, ¿sí? Eso es lo que hizo él. Encontró y huyó. Esos son los dos núcleos verbales. Ahora, acá nos encontramos con dos núcleos verbales. Por eso es predicado verbal compuesto. Porque tiene dos o más núcleos verbales. Por eso es compuesto. Este tipo de oración también es una oración bimembre. Porque tiene sujeto. No está escrito, no está explícito, pero el sujeto lo tiene. Sabemos quién se encontró con un tigre y huyó, que es el hombre, que lo dijo en la oración anterior. Por eso sujeto tácito, él. Tiene un sujeto y tiene un predicado, por eso es oración bimembre, ¿sí? Acá yo se los aclaré, tiene sujeto y predicado. En la siguiente oración dice: un ratón y una liebre comían poco a poco la planta salvadora. Bien, si yo tengo que identificar quién es el objeto, la persona o el ser vivo que está haciendo la acción, estoy hablando de ratón y la liebre, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué están haciendo ellos? Comían. Entonces acá tengo identificado quiénes están haciendo algo, que acá estoy hablando del ratón y la liebre, son los dos núcleos del sustantivo. ¿Y qué están haciendo en concordancia con el verbo? Comían, ¿sí? ¿Por qué les hablo esto siempre de concordancia con el núcleo del sustantivo y el núcleo verbal? Porque yo no puedo poner, por ejemplo, liebre poco. No tiene concordancia, ¿sí? Que la concordancia es entre el sujeto y el verbo, el núcleo del sustantivo y el núcleo verbal. Que la liebre come, ¿sí? Que el ratón come, que el ratón y la liebre comían. ¿Estamos? Eso es la concordancia. Ahora, vamos a analizar. Identificamos los núcleos del sustantivo, identificamos el núcleo verbal. Ahora vamos a separar en sujeto y predicado. Mi pregunta es: ¿quiénes comían poco a poco la planta salvadora? ¿Sí? Porque piensen de que poco a poco la planta salvadora tiene que ver con comían, ¿sí? Entonces van a ir todos juntos. Ahora, ¿quiénes comían poco a poco la planta salvadora? Un ratón y una liebre. Esta respuesta va a ser el sujeto expreso compuesto. ¿Por qué? Porque tiene dos núcleos, el núcleo del sustantivo ratón y el núcleo del sustantivo liebre. Todo lo demás es predicado, verbal simple, porque tiene solo un verbo, un núcleo verbal. Esta oración es bimembre porque tiene núcleo del sustantivo, tiene núcleo verbal, tiene sujeto y tiene predicado. ¿Estamos? Lo mismo estamos en tipos de predicado. Estamos en predicado verbal simple, que se abrevia PBS, tiene solo un núcleo verbal, ¿sí? Como acá. Tiene un solo núcleo verbal. Y el predicado verbal compuesto tiene dos o más núcleos, como por ejemplo este, ¿sí? Encontró y huyó. Tiene dos núcleos verbales, por eso es compuesto. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa, lo seguimos charlando y me siguen preguntando, ¿sí? Quédense tranquilos que vamos a seguir trabajando en esto. Les mando un beso enorme. Chao, chao.